Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea la hora a la que me escuchas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Grounding Nomads. Este es el cuarto episodio, o sea, el episodio final de los 4 episodios que dije que haría en un mes. Me demoré un mes y una semana, pero no es el fin de este podcast, sino solo el comienzo. Gracias a haberme propuesto esto, ahora me siento muy preparada para hacer un podcast a la semana o un podcast cada 2 semanas. Así que gracias a mí por esta constancia, porque está de a poquito dando sus frutos. El capítulo de hoy va a ser un free flow, no lo tengo muy preparado. Sé que quiero hablar de la regeneración, de la Ayurveda, de mi camino como coach ayurvédica y cómo eso ha evolucionado. Y sí, así que bueno, le damos inicio. Cuando estaba en el colegio tuve una clase de economía y me fascinaba esta clase, lo entendía todo, me hacía mucho sentido, le veía mucho potencial. Y en una de las clases de economía empezamos a aprender de el desarrollo económico y el desarrollo sustentable. Y cuando yo aprendí de esto, rayé, me encantó y dije, quiero dedicarme a esto por el resto de mi vida. Esto quiero estudiar. Lo que más me llamó fue que una vez vimos un reportaje muy cortito en donde mostraban una población, no sé dónde era, y mostraban que las condiciones de esta población eran muy precarias, no tenían luz, no tenían agua, y al no tener luz, sus actividades tenían que terminar muy temprano en el día porque no tenían luz para iluminarse. De repente, alguien de esta población, un habitante, descubrió que si es que mezclaba en una botellita de plástico, creo que era cloro con algo más, en realidad no sé qué era, si mezclabas esto en una botella de plástico y lo ponías al sol, esto se convertía en una luz recargable con el sol. Y así empezó un negocio de vender estas botellas muy baratas, estas botellas que si no se iban a ir a la basura, y con ellas hizo que la luz fuera accesible en su comunidad, hizo que la gente tuviera luz para hacer más cosas durante el día y le fue bien a él y le fue bien al resto de su población. Cuando yo vi esto, me fascinó. Esto era desarrollo sustentable puro, o sea, hacer que un desecho se convirtiera en algo que trayera beneficios a toda la gente y que no se fuera directo a la basura. Entonces ahí empecé a pensar, ¿qué puedo estudiar para meterme más en temas de desarrollo económico? Igual este invento que hizo él es más como de ingeniería, pero a mí me gustaba este pensamiento de cómo hacer que algo, en vez de irse a la basura, se vaya para el bien común del resto de la gente. Entonces ahí empecé a buscar qué estudiar y dije sí o sí voy a estudiar economía. Yo estaba muy familiarizada con este sistema de las artes liberales que se estudia mucho en otros países, aunque en Chile también, en la Adolfo Ibáñez, por ejemplo, tienen algo de artes liberales y no sé, en otras universidades probablemente también. Pero cuando uno estudia en esta estructura de artes liberales, puedes tomar cursos distintos a lo que tú estás estudiando. Entonces yo sabía que quería estudiar algo con artes liberales y ahí descubrí esta universidad en Berlín y uno de sus pregrados eran Economía Política y Pensamiento Social. Y yo dije, sí o sí voy a estudiar esto, porque no hay economía sin política y pensamiento social, como que así lo puedo envolver todo junto y tener un paquete muy completo para trabajar para el desarrollo económico y sustentable. Entonces así fue que estudié esto. Y mi lente era siempre que quería mezclarlo mucho con las artes, quería cultivar mucho mi habilidad con la fotografía, hacer videos, escribir, todo esto para poder impulsar el desarrollo económico, desarrollo sustentable a través del arte. Cuando salí de la U no sabía qué hacer y empezó el COVID y me vine a vivir a Chile. Y en Chile sabía que quería trabajar probablemente en una ONG, en una fundación y en algo que fuera para trabajar con el medio ambiente. Y ahí fue cuando me mandaron un flyer de que en una consultora que después se convirtió en fundación
buscaba un practicante que les llevara a las redes sociales y que les apoyara con algunos proyectos. Esta fundación consultora se dedicaba a la regeneración de la tierra. Yo nunca había escuchado regeneración de la tierra, pero cuando lo leí ahí y me empecé a preparar para la entrevista, me encontré con un concepto que me hacía tanto sentido que no podía creer que nunca lo hubiera escuchado. Y la regeneración de la tierra es algo que va más allá de la sustentabilidad. Con la sustentabilidad lo que intentas hacer es cero daño. La definición del desarrollo sustentable es meet the needs of present generations without sacrificing the needs of future generations. Entonces, cumplir con las necesidades de las generaciones presentes sin sacrificar las necesidades de las generaciones en el futuro. Entonces, el desarrollo sostenible sí, intenta mantener las cosas en balance, intenta no causar más daño del que ya está, pero no va tanto más allá que eso. En cambio, la regeneración de la tierra no solamente busca no hacer daño, sino que busca restaurar los sistemas, restaurar la regeneración innata del planeta. Entonces yo ahí todo lo que sabía del desarrollo sustentable igual siempre me dejaba con un dolor de guata, de estómago, porque pensaba como, ya, esto podemos hacer que las cosas no empeoren, pero ¿qué tanto podemos seguir así con las cosas tan empeoradas? Y ahí descubrí este concepto de regeneración, que era no solamente mantenernos en el status quo, sino devolverle la salud a la tierra y a todo el ecosistema. Y cuando entré a investigar esto, era como si es que todo lo que dijeran me hiciera demasiado sentido y lo hubiera sabido siempre. Fue un recordar, como dicen. Sí sé que es muy cliché, pero es esta sensación de cuando ves algo y te empiezas a meter y ya sabes todo lo que va a hacer, sabes cómo es, porque es como que tu corazón lo sabe. Hay un libro que se llama The More Beautiful World Our Hearts Know is Possible. El mundo más lindo que nuestros corazones conocen es posible. Y siento que ese título encapsula demasiado bien lo que me pasó cuando encontré este concepto de la regeneración. Ese mundo más lindo, más feliz, que mi corazón sabía y anhelaba, existe y es posible. Y cuando me empecé a meter en regeneración me di cuenta de que habían muchas personas más que pensaban así. Y quizá antes para mí este era un concepto que sonaba muy bonito y muy idílico, pero no era posible y tenía que ser realista, no tan optimista. Y bueno, ahí postulé a hacer esta práctica y mi trabajo era llevar las redes sociales, o sea, mi trabajo era hacer contenido. Y mientras que yo iba haciendo el contenido, iba aprendiendo de la regeneración. Mi objetivo era estar siempre inspirada para poder tener ideas de qué contenido hacer. Entonces, ahí también naturalmente empecé a conectar mucho más con la naturaleza, empecé a seguir más cuentas en Instagram que hablaban de la naturaleza y la conectaban con ideas muy lindas que ahora son para mí el paradigma en el que yo estoy viviendo. Después también fui parte de algunos proyectos de esta consultora, entrevistando a gente, analizando datos, entrevistando también a distintas compañías gigantes y viendo los distintos puntos de vista que tienen las personas sobre el medio ambiente y sobre quiénes somos en este planeta. Y con toda esta experiencia fui cada vez más entendiendo el mundo de una forma distinta. O sea, fui cambiando de paradigma. Un paradigma es un set de creencias por los que nos regimos. O sea, hay muchos paradigmas. Estaba el paradigma de cuando la gente creía que la Tierra era plana y después cambiaron, se dieron cuenta que era redonda y ahí todo cambió. Todo tiene que cambiar si es que cambia la forma en la que ves el mundo. Y la regeneración nos invita a hacer un cambio de paradigma total. O sea, por los últimos años ha predominado un sistema capitalista que incentiva producir lo más eficiente posible, lo que más puedan a menor costo, incentiva a la gente a necesitar y comprar estos productos y una vez que se usan estos productos se desechan. Entonces es un sistema muy lineal. Produzco, la gente consume y se bota a la basura.
Pero ahí entra la economía circular, la sustentabilidad, que busca que no sea así lineal, sino circular, que se vuelvan a usar. Hay un lápiz que una vez que se termina se convierte en una semilla y puedes plantar el lápiz y sale una planta. Hermoso. Y después está la regeneración, que al final es un total cambio de paradigma, porque la regeneración lo que es el proceso innato de la Tierra, del universo, de regenerarse. La vida genera condiciones para la vida. La vida siempre quiere apuntar hacia más vida. La vida quiere vivir. Entonces, por eso, naturalmente, la Tierra siempre se está regenerando y restaurando. Pero, al nivel en que se está produciendo, al nivel en que funciona este capitalismo, la Tierra se está regenerando más lento de lo que se está utilizando. Entonces, la regeneración lo que quiere es actuar para restaurar esta regeneración innata de la Tierra. Y se hace a través de diferentes prácticas, pero requiere un cambio de paradigma desde la raíz. O sea, sí, hay muchas prácticas de agricultura y ganadería regenerativa. Uno de los lemas de la regeneración es trabajar con la tierra y no en su contra. Entonces, por ejemplo, en la ganadería regenerativa lo que se hace es imitar el comportamiento natural de los animales que se movían en manada, en los cerros, en la naturaleza, y ellos, los animales en manada, se iban moviendo juntos de un lugar al otro. Se comían el pasto de un lugar y se iban a otro. Después llegaban sus depredadores y los perseguían y los hacían moverse a otro lugar. Entonces se iban moviendo y le daban suficiente tiempo a la tierra de regenerarse, al pasto de volver a crecer, en vez de sobrepastorearlo. Y esto mismo es lo que se hace en la ganadería regenerativa. Si se tiene un potrero, se divide y se van moviendo a los animales en un tiempo determinado para darle suficiente tiempo a el pasto de que crezca. Ahí se impulsa la regeneración de la tierra. Sí, entonces puede haber un potrero muy degradado, puede ser un lugar en la zona centro de Chile, por ejemplo, que es mucho más seco, y ahí puedes empezar a incorporar la regeneración de la tierra a través, si tienes animales, puedes hacer la ganadería regenerativa e ir complementándolo con bosques sintrópicos o huertitos agroecológicos, que los huertos agroecológicos mezclan distintos sistemas, o sea, mezclan bosques con frutas, verduras, todas las cosas que se puedan complementar. Si tienes gallinas, las gallinas pueden ir pisoteando la tierra de al lado, la tierra de las plantas, y así se va creando un sistema agroecológico. Entonces, con estas prácticas que trabajan directamente con la tierra, se logra restaurar los suelos. Estas prácticas, en vez de hacer que el CO2 se vaya a la atmósfera, reincorporan este CO2 y lo inyectan a la tierra. Y esto le hace muy bien a la tierra. Entonces eso es la regeneración. Y la regeneración requiere de un cambio de la forma en la que ves la vida. Porque en el antiguo paradigma se ve a la tierra y a la naturaleza como recursos a ser explotados. O sea, la naturaleza es una máquina que provee. Yo necesito tal cosa, lo saco de la naturaleza y hago lo que yo necesite. Pero en realidad, ahora, este nuevo paradigma implica que tenemos que empezar a ver la naturaleza como algo de lo que somos parte. Nosotros somos naturaleza. Y lo que le hacemos al suelo, nos lo hacemos a nosotros mismos. Lo que le hacemos al suelo nos va a afectar porque nuestra casa está sobre el suelo, la comida que comemos crece en el suelo, todo parte desde el suelo. Entonces lo que le haces al suelo, aunque no lo veas directamente, va a repercutir en ti. También lo que le haces a otra persona, te lo haces a ti mismo. Cuando juzgas, te juzgas. Los juicios que le haces a los demás, te los haces a ti mismo. Y así puedes ir viendo cómo empieza a estar todo interconectado. Y te empiezas a dar cuenta que somos una red de interconexiones e interdependencias. Y ahí yo lo aprendí desde la regeneración, pero el tantra es otra filosofía. Y en la filosofía del tantra, el tantra dice que somos una red también de interconexiones, donde cada persona es única, irrepetible, tiene sus propios dones y su propia melodía del alma, como dice el Tao. Y cuando cada uno tiene su propia melodía del alma y la hace sonar junto con la melodía de los demás, hay como una sinfonía única del universo que puede sonar. Entonces, cada uno tiene que poner al servicio de
el universo, sus propios dones, porque son auténticos y todo está interconectado y es interdependiente. Empecé a aprender de todos estos conceptos y empecé a ver cómo se ponían en práctica. Empecé a ver que hay comunidades alrededor del mundo que se dedican a la regeneración y que hay un cambio de paradigma que está sucediendo. Y ahí donde yo trabajaba se dedicaban mucho a la regeneración de la tierra en sí. Y de ahí yo me fui a India y al sudeste asiático y siempre había tenido inquietudes muy espirituales. Y ahí en ese viaje, siempre hablo de este viaje porque aunque sea muy cliché, India, nadie sale igual de la India. Te cambia o te hace ver cosas que antes no veías o simplemente te muestra con mucha claridad las cosas. Y en este viaje empecé a conectar mucho conmigo misma, tenía mucho tiempo de estar sola, de observar. De a poquito empecé a incorporar cosas como la meditación. El último mes, estuve 6 meses en India y mi último mes me dediqué a hacer yoga. Cada clase duraba como 3 horas. Era Hatha Yoga, para mí era muy restaurativa y era una clase que te hacía llegar de vuelta a tu cuerpo, que es un templo, te hacía ver que tu cuerpo es un templo. Al final de este viaje yo estaba fascinada con India, quería seguir aprendiendo mucho de India y me empecé a dar cuenta de muchas cosas muy lindas de la vida. Me empecé a dar cuenta que si tú le haces preguntas al universo, el universo te las responde. Me di cuenta de muchas cosas de las que hablo en un curso que estoy creando de meditación en el que incorporo todas estas cosas que fui aprendiendo e incorporando en mi vida. Y sí, entonces yo me fui a India con este ojo regenerativo de las cosas y muy adentrada ya en esto de que hay un nuevo paradigma. Ahí justo me había terminado de leer este libro que les dije, The More Beautiful World Our Hearts Know Is Possible, de Charles Eisenstein, que es hermoso y habla de todo este cambio y lo explica de una forma muy bonita. O sea, dice: nacemos en un mundo donde se nos enseña que tenemos que ir al colegio, ir a la universidad, después tener un trabajo, ser exitosos, tener hijos, la casa linda, la familia linda y así eres exitoso. Pero hay gente que la pasa mal en este mundo y no hay nada que puedas hacer al respecto. Puedes donarles plata, pero no va a servir mucho. Y también hay gente que se enferma y algunas personas no tienen solución. Algunas se enferman porque sí nomás, no hay nada que hacer, pero para eso están los científicos, los doctores que se están preocupando del tema. Esa es como la narrativa en la que nace, al menos yo también nací en esa generación que nacía con estas ideas. Pero esto está cambiando. Díganme qué piensan en los comentarios, por favor. Esta narrativa en realidad se está rompiendo, se está quebrando, ya no está haciendo sentido. Esto es muy evidente, o sea, todo el activismo que hay por el cambio climático, por las injusticias hacia las minorías. Han habido muchos despertares sociales en Chile, en el Líbano. El mundo está cambiando hace mucho rato. Hay un descontento con la forma en la que las cosas se han hecho y hay mucha gente que está empezando a buscar nuevas formas de vivir. Hay mucha gente que siente que se viene el fin del mundo. Hay mucha gente que no describe lindo el panorama que se nos viene. El mismo podcast de la vez pasada hablaba de que estamos en la era de Kali, donde todo te mata. Yo personalmente, cada vez que me meto más en el mundo de la regeneración y regeneración de la conciencia y ver las cosas de una forma distinta, yo me siento más segura de nuestra existencia y para mí el panorama se ve mucho más lindo de lo que se plantea en las noticias y plantea el colectivo, que habla de una forma muy alarmista. Esa es mi opinión personal. Entonces sí, hay un descontento con la forma en la que se han llevado las cosas a cabo y básicamente estamos en un momento de crisis de todos los niveles, crisis social, económica, política, espiritual. La gente no sabe quién es, la gente está llena de ansiedad, el COVID reavivó, o sea, le mostró a muchas personas lo que había en su interior porque tuvieron un minuto para pausar. No todos tuvieron ese privilegio, pero mucha gente se quedó encerrada en su casa y fueron confrontadas a sí mismos. La política, ni hablar, o sea, ¿qué onda los políticos que son electos alrededor del mundo, que son un reflejo de la gente? Hay una crisis en todos los niveles y creo que eso es indudable.
la crisis climática, los glaciares se están derritiendo, la basura. El otro día vi un video de que había una ola llena de basura en Bali. El abuso hacia los trabajadores en Shein, en las marcas de ropa de fast fashion. Hay muchos problememas en nuestra era. Y todos estos problemas han hecho que haya un descontento social gigante y que la gente empiece a ser más activista. Y a partir de todo esto se están generando cambios y el paradigma está cambiando. El paradigma de ver a la Tierra como esta máquina que provee, a ver a la Tierra y a la naturaleza como algo que es parte de nosotros, algo de lo que nosotros somos partes. A ver a la naturaleza como un sistema de interconexiones e interdependencias. Algo está cambiando. Estamos en transición y en las transiciones no podemos ver cómo se va a ver el nuevo mundo, pero tenemos unas claves de los principios de este nuevo mundo. Y este es uno de los principios, lo de que la naturaleza somos parte de la naturaleza, somos uno. También en este nuevo paradigma, cada uno viene a la Tierra con un don. No hay ningún acto que no sea importante. O sea, en el libro pone el ejemplo de un gerente general. Este gerente general se le enferma a la mamá y él va y se toma un año de su vida para estar con su mamá todos los días y cuidarla y estar con ella el último tiempo. Y esto para mucha gente puede verse como que pérdida de tiempo, pobrecito, o como nada. Quizá él no le dice a nadie en el mundo y aunque nadie se entere, esto es un gran acto que tiene la capacidad de cambiar el rumbo de la Tierra. Entonces, en este nuevo paradigma, cada acción cuenta. Cada uno tiene regalos con los que vino a la Tierra y tiene que expresarlos para la evolución del universo como colectivo. Entonces, el antiguo paradigma estaba basado en explotar a la naturaleza, en vernos separados de ella, en tenerle miedo a la naturaleza. O sea, construimos murallas para que nos separen de la tierra. Construimos murallas para que nos separen de nuestros vecinos. El antiguo paradigma se basa en que tengo que cuidarme a mí, el mundo es hostil, la gente me quiere cagar y tengo que tener cuidado con todo. Y el nuevo paradigma dice que dependemos los unos de los otros, que somos naturaleza, que somos parte de la comunidad de la Tierra y en esa comunidad no están solo los humanos, están las arañas, los insectos, los pájaros. Entonces yo me empecé a meter en este mundo y este mundo me empezó a llevar a ver el mundo de otras formas. De formas muy simples como a mí me dan pánico las arañas, muchas veces me dan miedo los insectos. Cuando chica no. El otro día escuché a alguien decir que muchos de los miedos hacia los insectos son aprendidos. Y es que sí, yo era chica y veía a gente, a mi mamá gritando porque veía una araña y yo también gritaba. Y antes de eso yo me ponía las arañas pollito en mi cara, que caminaran por mi cuerpo. Y después le empecé a tener miedo porque todos a mi alrededor le tenían miedo. Y antes yo veía una araña y le echaba raid y la mataba o la pisaba. Y de a poquito dejé de matar a las arañas y sí, me daban miedo, me daban terror, gritaba, le pedía a alguien que la sacara sin matarla. Y primero yo dejé de matarlas, después le pedía a alguien más que las sacara. A veces las dejaba en mi pieza esperando que no se me pusieran, aunque no siempre hay arañas en mi pieza, pero si es que veía una, si era muy grande, algo hacía, pero no las mataba. Y ahora soy capaz de sacar a los insectos de mi pieza sin matarlos, con un papel, con un tupper. Y estos cambios, ahora de repente veo un insecto y en vez de darme miedo, me da curiosidad y lo veo de cerca. Y sí, me siguen dando miedo muchos insectos, preferiría no verlos, pero ya no los mato. Y así se van generando pequeños cambios en tu vida. Y ahí vamos a lo de que ninguna acción da lo mismo. Todas las acciones tienen un impacto. Y ahí nos vamos a la ley de acción-reacción. También
está este concepto ahimsa que se enseña, cuando yo aprendí Ayurveda lo aprendí, pero también se enseña mucho en yoga. Ahimsa es la no violencia. La primera vez que lo escuché fue porque una amiga fue a hacer Vipassana, este retiro de silencio y meditación por 10 días, lo hizo en India, y en este retiro una de las leyes es ahimsa, entonces no puedes matar nada, ni insectos, ni mosquitos, y a ella en sus meditaciones se le paraban los mosquitos en la cara, en la noche no podía dormir y no los podía matar porque ahimsa. En Ayurveda una de las recomendaciones es ahimsa, practicar la no violencia en 3 niveles, a nivel de las palabras, de las acciones y de los pensamientos. Entonces ahí se iban mezclando todas las cosas de las distintas disciplinas que iba viendo y de las distintas experiencias que iba viviendo. Y así me fui dando cuenta que todas las grandes filosofías y sabidurías ancestrales plantean lo mismo pero de distintas formas. La regeneración al final lo que busca es trabajar con la tierra, con la naturaleza y no en su contra, ayudarnos a vernos como una parte del todo. Básicamente nos devuelve a nuestra naturaleza más pura, que es el amor. Por muy cliché que suene. El Ayurveda también lo que busca es volverte a tu propia naturaleza. Con la meditación también termina siendo cada vez más tú. Cada una de las filosofías y sabidurías, las que yo sigo, todas lo que hacen es devolverte a ti misma y a tu naturaleza. Y tu naturaleza es que eres naturaleza y eres parte de este todo. Y eres parte del amor. Y el amor podría ser la verdad última. En este contexto me fui a India y tenía un lente muy regenerativo con el cual veía lo que sucedía. Yo fui a la India queriendo meterme lo que más pudiera en la cultura local. Cuando iba a cada lugar quería probar la comida de el lugar, quería conocer a la gente de el lugar, quería comer de la forma que ellos comían, con la mano, y quería ir descubriendo el lugar mientras lo iba viviendo. Y así fue como después de 6 meses me enamoré de la India. Volvería feliz. Una idea que se me sembró hace rato es que me gustaría instalarme un ratito en India para preparar una ruta increíble y hacer un viaje a mi estilo a India con más personas, como más mochilera, pero igual haciendo las cosas más espirituales de la India. Pero por ejemplo yo me demoré 4 meses en encontrar un profesor de yoga que me gustara, entonces llevar a la gente directo a este profesor increíble y instalarme un rato en India para poder tener más datitos así de bacanes, de increíbles, como el mejor profesor en mi opinión, el mejor centro de Ayurveda en mi opinión. Y sí, entonces me enamoré de la India y cuando me tocaba irme, no me quería ir, pero tenía un matrimonio al que volver. Y ya había viajado por 11 meses, tocaba volver. O sea, quería volver. Quería, pero no quería. Y al irme, quería seguir teniendo acceso a India de distintas formas. Quería seguir aprendiendo de ella. Quería seguir empapándome de su cultura. Y justo el último mes que estaba ahí, yo seguía a una cuenta en Instagram que se llama Somos India, porque una amiga tomó su diplomado de Ayurveda y le fascinó y siempre me hablaba de ellos. Y yo los seguía en Instagram. Y cuando yo estaba en India, ellos también estaban en India, entonces yo veía mucho sus historias y me encantaba porque ver chilenos viajando por India me hacía sentir como más en casa. Me gustaba mucho esta familiaridad de que hubiera gente, aunque yo no los conociera, pero eran chilenos y estaban en India. Entonces ahí empecé a seguir más su contenido y me encantaban, pero yo no enganchaba con el Ayurveda. Veía más sus historias porque estaban en India. Bueno, y mi último mes ahí, cuando estaba haciendo yoga con el profesor que estaba buscando y que me encontró sin que yo lo buscara, ese mes, las últimas 2 semanas o la última semana, conocí a la Yali y el Pablo de Somos India. Ellos eran amigos de mi profesor de yoga. Y mi profesor de yoga me los introdujo. Y ahí conversamos mucho rato y me cayeron demasiado bien. Y me encantaba conversar con ellos porque tenían una perspectiva y una visión muy única de la India. Y además
sentía que tenían ese mismo amor que yo había empezado a desarrollar por India los últimos meses. O sea, ellos veían India con los ojos con los que yo lo veía también, y ellos tenían conocimiento que yo todavía no había alcanzado de la India, entonces me fascinaba todo lo que tenían para decir. Después de esto seguí en contacto con la Yali, que es de Somos India, y ahí me contaron también cuando estábamos en India que tenían su diplomado de el Ayurveda, me mencionaron un poco del Ayurveda, y ahí como que de a poco se me empezó a sembrar esta semilla, y me hablaron mucho de que en su diplomado hablaban mucho de India, que si quería saber sabiendo de India, el diplomado era perfecto para mí. Y me fui de India, seguí pensando si me metía y me metí. Y esa fue mi primera gran inversión en un curso. Volví de India a Chile y unos meses después empezó el diplomado. Y este diplomado es increíble, es hermoso, es tan... Yo siento que es un diplomado canalizado. Cada clase es hermosa, se nota demasiado la pasión de los profesores. Es realmente un viaje por las filosofías de la India, un viaje por tu cuerpo, un viaje por la salud, y es un reaprender de lo que es la salud. También es un cambio de paradigma, en salud, en todo. Es un cambio en tu forma de ver la salud como algo a lo que estás condenada, como que las enfermedades muchas veces se ven como algo que te toca por mala suerte, pero en el Ayurveda lo que se dice es que todo tiene una razón y el cuerpo siempre da señales, y hay veces que la gente vive con 50 años de acidez y nunca piensa que eso va a derivar en algo más, pero eso en realidad es algo que te está hablando el cuerpo, que te está diciendo que algo que estás haciendo no te está haciendo bien y tú no lo escuchas y te metes las pastillas que te da el doctor, lo silencias, y eso en 50 años se puede convertir, no sé, en un cáncer, en una enfermedad más grave. El Ayurveda te pone tu salud en tus manos. El Ayurveda deja de decir que las cosas te pasan porque tienes mala suerte y te dice, en realidad tú puedes escuchar constantemente a tu cuerpo y ir viendo momento a momento lo que necesitas. Y así vas a poder vivir en salud. Entonces esto también para mí es parte de este cambio regenerativo. Para que tú estés bien tienes que estar en sincronía con tu ritmo natural y con el ritmo de la naturaleza. Entonces no te hace bien dormirte todos los días a las 3 de la mañana y despertarte a las 1 de la tarde. En realidad tenemos que tratar de sincronizar nuestro ritmo con el ritmo del sol. Ideal si nos podemos despertar antes de que salga el sol y dormir, estar en la cama ya a las 9, cuando el sol ya bajar las revoluciones. Aunque esto a mí me cuesta, yo no me despierto antes del sol, pero lo digo porque creo que esto ejemplifica mucho lo que trato de decir de sincronizarte con el ritmo natural. Entonces así fue como me metí en este diplomado de Ayurveda. Yo en realidad lo que quería era aprender a alimentarme bien. Tenía muy asociado el Ayurveda a la alimentación. Y lo que me encontré fue algo totalmente increíble, impactante y tan hermoso como lo fue cuando aprendí de la regeneración. Fue algo que cada vez que escuchaba algo era como, obvio que es así. Todo me hacía tanto sentido. Es este recordar del que estaba hablando. Hay tantas cosas que no me olvidé nunca porque me hacían tanto sentido, y también he ido incorporando e integrando muchas de las cosas que fui aprendiendo, y por eso se me metieron y no se me fueron más. Al principio de este diplomado lo que aprendíamos era sobre las filosofías antiguas de la India, las filosofías ancestrales. Teníamos que partir por eso porque estas filosofías intentaban responder preguntas como ¿quién somos? ¿Para qué venimos? ¿Por qué sufrimos? ¿Cómo lo podemos hacer para dejar de sufrir? Ahí, por ejemplo, es cuando surge el yoga, cuando surge la filosofía Samkhya, Mimamsa, Vedanta, el budismo. Muchas filosofías que intentan responder estas preguntas, y de cada una de estas filosofías sacamos muchas cosas. Por ejemplo, del Samkhya salen 2 principios que son fundamentales en el Ayurveda. El principio de Samanya y Vaishesha. Samanya dice que lo similar aumenta lo similar. Entonces en el Ayurveda aplicamos este principio. Por ejemplo, si es que estás con mucha ansiedad y te vas a ver una puesta de sol a la playa con
mucho, mucho, mucho viento, el viento también es movimiento, igual que es la ansiedad. Entonces lo similar aumenta lo similar y probablemente eso te puede dar más ansiedad. Aunque hay muchos más factores, quizás esa puesta de sol te termina calmando porque la puesta de sol es algo muy lindo. Pero para dejarlo muy simple, si es que estás ansiosa, mejor, otro ejemplo, si es que estás ansiosa y te tomas un café, el café es mucho movimiento y te va a hacer tener más ansiedad. Otro ejemplo, si es que tengo problemas a los huesos, puedo tomar caldo de huesos porque lo similar aumenta lo similar. Entonces podemos usar esa ley de similitud en ambos casos para saber qué no hacer si es que tenemos algo como ansiedad. Entonces, si es que tengo ansiedad, no lo quiero potenciar más con algo similar, algo que me genere mucho movimiento. Y si es que tengo algo a los huesos, puedo mejorarlos con huesos. Entonces, caldo de huesos. Y después también está la ley de Vaishesha, que dice que dos cosas que son opuestas se van a cancelar. Para disminuir algo que quiero disminuir, puedo usar lo opuesto. Entonces, con este mismo ejemplo de la ansiedad, si tengo mucho movimiento, quizá me puedo dar algo que no tenga tanto movimiento, como un baño calentito a la luz de la luna, por dar un ejemplo muy simple. Si es que mi piel está seca, me puedo echar algo grasoso, como un aceite de coco, un aceite de almendras. Estos dos conceptos surgen de la filosofía Sankhya, de las filosofías antiguas. Entonces, por eso fuimos aprendiendo de las filosofías antiguas, porque traen muchos conceptos y nos hacen cuestionarnos y ver quiénes somos, por qué sufrimos y cómo dejamos de sufrir. Una vez que teníamos este conocimiento, empezamos a aprender de nuestro propio cuerpo. Y antes de aprender yo de Ayurveda, me frenaba mucho de aprender del cuerpo porque sentía que eso era algo muy difícil, que se lo dejaría a los doctores. Como los doctores van a saber, entonces ¿para qué me voy a preocupar? Pero desde que empecé a aprender Ayurveda, me di cuenta que todos tenemos un cuerpo, y esto nos lo decía nuestra profesora, todos tenemos un cuerpo, entonces obvio que vas a entender todo lo que hablamos del cuerpo porque tú vives en un cuerpo. Y ahí, al empezar a estudiar el cuerpo y aprender del cuerpo, fui entendiendo los síntomas que había ignorado por mucho tiempo, como no menstruar, de lo que hablo en muchos podcasts. Fui aprendiendo a ver las señales del cuerpo. Uno puede estudiar su caca todos los días. Vas al baño, haces caca y ves la forma de tu caca y ves si es que te limpias y tienes que limpiarte muchas veces, quizás hay toxinas. Entonces te puedes volver el investigador de tus síntomas. Entonces por eso digo también que el Ayurveda lo que hace es poner la salud en tus manos, porque aprendes a reconocer los signos, los síntomas de tu cuerpo y a tomar acciones en consecuencia. Y acá, de nuevo, está muy unido con la regeneración, porque lo que pasa con la naturaleza es lo mismo que pasa con nosotros. La naturaleza ha sido explotada y explotada y explotada, y también lo han sido nuestros cuerpos. Por ejemplo, el cuerpo de mujer lo explotamos todo el rato haciendo y no respetando nuestra ciclicidad, que hay veces en que estamos más capacitadas para hacer cierta cosa que otra cosa, pero como vivimos en una sociedad hipermasculinizada, y esto no se trata de machismo, es un hecho, vivimos en una sociedad hipermasculinizada que hace. Y esto es un abuso hacia nuestro cuerpo de mujer, porque no lo escuchamos y no respetamos sus ciclos, y esto nos desgasta. Entonces también el camino de la Ayurveda es volver hacia nuestra propia naturaleza, volver a restablecer esta naturaleza innata de nuestro cuerpo de restaurarse y regenerarse, pero a veces le metemos tanta basura, tantos procesados, tantos problemas, tanto drama, lo dejamos de escuchar. Esto nos daña nuestros cuerpos. Y con el Ayurveda es una herramienta, te entrega muchas herramientas que te ayudan a volver a tu propia naturaleza. Entonces, en ese diplomado yo aprendí a leer los signos de mi cuerpo, y esto me hizo ir en mi propio viaje. Como yo no menstruaba, me hizo ir en este viaje de recuperar mi menstruación y ver por qué no estaba menstruando, y ver que no es solo porque a mi hermana también le pasaba y tal vez es de familia, o tal vez es mala suerte, o no significa nada, es solo la menstruación. No, ahí entendí que la menstruación afecta a todo el cuerpo, es tu quinto signo vital. Y así me fui metiendo y viendo que en realidad todo lo que haces en tu vida afecta a tu salud.
Nosotros somos seres multidimensionales, tenemos una dimensión mental, una dimensión física, una dimensión espiritual, una dimensión social, y todas estas áreas tienen que estar en armonía y en balance para estar en salud. Esa es una forma de dividir nuestra multidimensionalidad, pero en verdad somos seres infinitos, esto es solo una forma para ordenarlo. Para finalizar entonces, yo quería salvar al mundo, me metí a estudiar economía y política para desarrollar sustentablemente la economía y después llegué a la regeneración de la tierra, me hizo demasiado sentido, empecé a ver que requeríamos un cambio de paradigma, empecé a descubrir muchos conceptos y a integrarlos en mi propia experiencia naturalmente. Me fui a India, descubrí el Ayurveda, lo estudié y se fueron conectando todos los puntos de mi vida. Y bueno, ahora acabo de terminar el diplomado. No acabo, hace casi un año. Creo que lo terminamos en mayo o en abril. Desde ahí yo he ido viviendo mi propio proceso de salud que me ha enseñado tanto. Y creo que desde agosto empecé a hacer sesiones 1 a 1 de Ayurveda. En una sesión de Ayurveda lo que hacemos es, tenemos 2 sesiones. En la primera yo te hago una anamnesis, te hago muchas preguntas, te conozco, veo un poco tu desbalance, tu naturaleza, veo tus objetivos, conversamos. Y en base a todo lo que conversamos en esa sesión, en una segunda sesión te entrego un plan que se basa en los pilares de la Ayurveda. Los pilares de la Ayurveda son 5. Lo más conocido es la comida, pero para mí es solo una parte y mi enfoque es muy holístico. Y en realidad no me enfoco mucho en la alimentación, pero obviamente es importante, entonces sí le doy una importancia, le doy un peso. Entonces ese es uno de los pilares, ahar, la alimentación. Otro pilar es achar, y achar es como tu comportamiento ético, tu forma de ver la vida, tu forma de comportarte. La Ayurveda le pone mucho énfasis a tu comportamiento, no solo a lo que comes, a cómo te mueves, sino a tu comportamiento. Por ejemplo, en Achar entraría Ahimsa. Ahimsa es una recomendación, no violencia a nivel de acción, palabra, pensamiento. Después tenemos Dravya. Dravya es el uso de sustancias, plantitas, especias. Después tenemos Dincharya. Dincharya es tu comportamiento diario, lo que haces cada día. Ahí yo le meto mucho journaling, de repente meditaciones, respiraciones y también cosas tan simples como despertarte y tomarte un vasito de agua a temperatura ambiente. Le puedes poner gotitas de limón dependiendo de cada caso. Y Ritucharya. Ritucharya es tu comportamiento estacional, entonces dependiendo de la estación van a haber comportamientos que son más favorables. No es lo mismo cuando estamos en verano con mucho calor que en invierno cuando estamos con mucho frío. En mis consultas ayurvédicas te veo a ti como un ser completo y después te doy recomendaciones basadas en esas cosas. Pero mis sesiones están cambiando porque siento que no son solamente ayurveda, son acompañamientos que en realidad sí, con 2 sesiones vas a tener mucho que instaurar en tu vida, pero estos acompañamientos pueden ser mucho más profundos si son sesiones más recurrentes. Entonces son sesiones que pueden ayudarte mucho, por ejemplo, a dejar un mal hábito como fumar, como comer más allá de la cuenta, pero ahí hay que ver por qué lo estás haciendo, porque sí puede ser emocional, pero también puede ser que tienes hambre y que no estás comiendo porque te da miedo engordar, por ejemplo. Mis sesiones no las he promocionado por mucho tiempo porque estoy viendo cómo comunicar esto, que no son solo sesiones ayurvédicas, son sesiones basadas en el ayurveda, en la sabiduría femenina, en la ciclicidad, y son sesiones para acompañarte a volver a tu propia naturaleza. Y de esto voy a hablar más en el próximo episodio. Entonces, para terminar, este capítulo es para contar un poco mi trayectoria, cómo llegué a la regeneración y cómo este fue un lente a través del cual empecé a ver la vida y que a partir de este lente fui viendo que todo lo que aprendía apuntaba hacia lo mismo, a este nuevo cambio de paradigma. Y siento que todos los cursos a los que me meto y a todo lo que apunto es a vivir este nuevo paradigma, vivir en un mundo donde construimos puentes y no murallas, donde cada uno se empieza a conocer mejor, cada uno empieza a conocer sus regalos y a mostrarlos al mundo. Entonces yo partí trabajando con la regeneración de la tierra y para mí
la regeneración veo que requiere regenerar todo, no solamente regenerar la tierra. Hay distintas comunidades, empresas, ONGs que se dedican a regenerar distintos aspectos que todos se conectan. Y para mí, yo me fui mucho en la volada de que hay que regenerar nuestra conciencia. Antes de regenerar cualquier cosa, yo quiero regenerar mi conciencia. Necesito cambiar la forma en la que miro al mundo para hacer un real cambio. Si sigo pensando de la misma forma, nada va a cambiar. Como dice Einstein, intentar resolver el problema de la misma forma no va a resolver el problema. Entonces hay que empezar a pensar de distintas formas. Eso. Me encantó grabar este capítulo. Espero que a ti te haya encantado escucharlo también. Cuéntame qué te pareció, si es que habías escuchado de la regeneración, de la Ayurveda, si tienes alguna pregunta, si es que tú también estás cambiando tu forma de ver el mundo, si es que tú también alguna vez pensaste que tus ideas eran demasiado optimistas y la gente te decía que te pusiera irrealista, pero cada vez te vas dando más cuenta de que en realidad estás siendo realista. Un gran abrazo, gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente capítulo de Grounding Nomads.